El caso de Marian Gonzaga y Valentina Gilabert parecía un drama más de redes sociales. Una influencer, una expareja, una nueva relación, celos indirectas y versiones cruzadas. Pero todo cambió cuando la historia terminó en un ataque con cuchillo. Desde entonces, Internet intentó convertir el caso en una guerra de bandos, unos defendiendo a Marian, otros defendiendo a Valentina y muchos más buscando secretos, acusaciones y manchas en ambas partes. Hoy vamos a bajar por los 8 niveles de este iceberg, no para justificar a nadie, no para santificar a nadie, sino para entender cómo una historia de amor, traición y redes sociales terminó convertida en una de las agresiones más perturbadoras del Internet mexicano reciente. Aegoyo Destroys presenta El iceberg de Marian Gonzaga y Valentina Gilabert. Pero antes permítanme presentarles al patrocinador de este video, la tarjeta de crédito Story. La tarjeta de crédito Story es una tarjeta con un 100% de aprobación. Es decir, no importa si apenas vas empezando tu historial crediticio o si estás mal en buró, siempre te aceptan. Tiene crédito de hasta 100,000 pesos para que tú puedas comprar todo lo que necesites a meses sin intereses. Cualquier persona financieramente responsable tiene que tener una tarjeta de crédito y Story es tu mejor opción. Te voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción de este video el link para que te registres y obtengas tu tarjeta de crédito Story antes que nadie. Ahora sí, comencemos con el video. Nivel 1. El caso de Marian Gonzaga y Valentina Gilabert tiene todos los elementos que hacen que Internet pierda completamente la cabeza. Una influencer joven, una relación rota, una nueva novia, rumores de traición, celos, indirectas, acusaciones familiares, videos, entrevistas, seguidores tomando partido y, en el centro de todo, una agresión que dejó de ser chisme para convertirse en violencia real. Porque al principio, para mucha gente, esto parecía otro pleito de redes, otro drama entre influencers, otra historia donde alguien termina exponiendo conversaciones, llorando frente a la cámara o subiendo frases misteriosas a Instagram como si eso fuera terapia psicológica con filtro Valencia. Pero este caso cruzó una línea que no se puede ignorar. Terminó con una joven gravemente herida y otra señalada por atacarla con un cuchillo. A partir de ahí, Internet hizo lo que siempre hace cuando una tragedia se vuelve viral. Eligió bandos. De un lado, estaban quienes veían a Valentina como la víctima absoluta, una joven que casi pierde la vida por una historia de celos que ni siquiera tendría que haber llegado a ese punto. Del otro lado, aparecieron personas que empezaron a defender a Marian, no necesariamente negando el ataque, sino intentando justificarlo con frases como «es que la llevaron al límite», «es que le hicieron mucho daño», «es que Valentina no era tan inocente», «es que nadie sabe lo que ella estaba viviendo». Y ahí es donde el caso se volvió más turbio, porque una cosa es intentar entender qué pasó antes de una agresión y otra muy distinta es usar ese contexto para suavizarla. Puedes hablar de estrés mental, de traición, de manipulación emocional, de una relación que se volvió enfermiza, de una amistad falsa o de un exnovio que probablemente quedó demasiado cómodo viendo cómo dos mujeres se destruían alrededor de él. Pero nada de eso borra el hecho central. Alguien tomó un cuchillo y atacó a otra persona. Sin embargo, en redes sociales, los hechos rara vez ganan contra la narrativa y cuando una historia se vuelve viral, la gente ya no busca justicia, busca personajes. Quiere una villana, una víctima, una hipócrita, una mentirosa, una manipuladora, una pobrecita, una loca, una santa y una interesada. Como si la vida real se pudiera editar en capítulos de 40 minutos y cerrar con música dramática. El problema es que este caso no tiene personajes limpios. Marian carga con el peso del ataque, Valentina carga con la explosión, los rumores, las versiones sobre su entorno y las acusaciones de quienes intentan ensuciar su imagen. El exnovio queda en medio como una figura clave, pero curiosamente menos atacada que ellas y el público. Ese público que comenta desde la comunidad de su celular se convirtió en una especie de jurado, terapeuta, fiscal y chismoso profesional al mismo tiempo.
Por eso, este iceberg no empieza con las puñaladas, empieza con algo más superficial, pero igual de importante, la forma en que Internet convirtió una agresión grave en una telenovela criminal. Porque antes de llegar al fondo, antes de hablar del cuchillo, de la sangre y de las heridas, hay que entender cómo se construyó el espectáculo, cómo una tragedia se transformó en contenido, cómo dos jóvenes terminaron reducidas a bandos y cómo, en pleno 2025, una historia de violencia real puede terminar siendo consumida como si fuera entretenimiento. Y ese apenas es el primer nivel, y si aquí ya se siente incómodo es porque todavía estamos en la superficie. Nivel 2. Antes del caso, Marian Gonzaga no era vista como una figura peligrosa. Su imagen pública era la de una influencer joven, mamá, estética, con una vida aparentemente sensible y aspiracional. Fotos bonitas, frases suaves, maternidad, maquillaje, momentos familiares. Todo ese universo donde la vida parece más limpia de lo que realmente es. Y por eso el golpe fue tan fuerte. Porque la misma persona que proyectaba ternura y vulnerabilidad terminó señalada por atacar con un cuchillo a Valentina Gilabert. Ahí la imagen se rompió. Ya no era solo una historia de celos o una relación mal cerrada. Era la contradicción entre lo que alguien muestra en redes y lo que puede ser capaz de hacer fuera de cámara. Lo más inquietante es que, incluso después del ataque, mucha gente intentó verla como víctima emocional. Decían que la habían llevado al límite, que estaba destruida, que no soportó la traición y quizá sí estaba rota, pero estar roto no te da permiso de romper a otra persona. Este nivel nos recuerda algo incómodo. La violencia no siempre tiene cara de villana. A veces viene maquillada, sonriente, con fotos bonitas y miles de seguidores. Las redes pueden suavizar la imagen de alguien, pero no pueden borrar lo que hizo. Nivel 3. Después del ataque, Valentina Gilabert quedó colocada en el lugar más evidente de la historia, el de la víctima, y eso no está en discusión. Fue ella quien terminó herida, hospitalizada y marcada por una agresión que pudo haber acabado mucho peor. Pero Internet nunca deja que una víctima sea solo una víctima. En cuanto el caso se volvió viral, empezaron las preguntas incómodas. ¿Quién era Valentina? ¿Cómo conoció al ex de Marian? ¿Qué relación tenía realmente con ella? ¿Si eran amigas? ¿Si hubo traición? ¿Si sabía lo que estaba provocando? ¿O si simplemente terminó atrapada en una historia que ya venía podrida desde antes? Y ahí el caso se volvió más gris. Porque para muchos, Valentina no era una desconocida que apareció de la nada, era alguien que, según varias versiones, se movía cerca del círculo de Marian y terminó relacionada con su exnovio. Eso hizo que mucha gente la señalara como la amiga que no era tan amiga, la persona que sonreía de frente mientras por detrás se metía en una relación corta. Pero hay que decirlo claro, aunque eso fuera cierto, no justifica nada. Puedes cuestionar decisiones, puedes hablar de traición, puedes decir que una persona actuó mal emocionalmente, pero nada de eso convierte a alguien en merecedor de ser atacado con un cuchillo. Una cosa es quedar como la mala en una historia de amor y otra muy distinta es terminar luchando por tu vida. Este nivel es incómodo porque obliga a aceptar dos cosas al mismo tiempo. Valentina pudo haber tenido sombras, contradicciones o decisiones cuestionables y aún así seguir siendo víctima de una agresión brutal. Porque la víctima real no funciona como los cuentos. A veces la víctima no es perfecta, a veces la agresora también estaba rota, a veces todos hicieron algo mal, pero no todos hicieron lo mismo y esa diferencia es la que nunca se debe perder de vista. Nivel 4. Cuando el caso explotó, Internet no solo empezó a investigar a Marian y a Valentina, también empezó a meterse con sus círculos, sus amistades, sus familias y cualquier persona que apareciera cerca de ellas en una foto, en un vídeo o en una historia vieja. Y ahí comenzó a circular una versión especialmente delicada que una amiga cercana de Valentina habría estado involucrada años atrás en un accidente automovilístico donde murió una persona extranjera y que supuestamente nunca enfrentó consecuencias reales. Pero aquí hay que tener cuidado. Hasta donde se sabe públicamente, esto no forma parte directa del caso Marian Valentina, ni puede presentarse como un hecho comprobado dentro de esta historia. Más bien, funciona como ejemplo de cómo Internet intentó ensuciar la imagen de Valentina a través de las personas que la rodeaban. Porque cuando una víctima se vuelve famosa, la gente deja de verla como persona y empieza a tratarla como expediente.
Ya no importa solo lo que pasó, importa con quién se juntaba, quién es su papá, qué hacía su amiga, qué publicó hace 3 años y hasta qué cara puso en una foto de secundaria. Y eso es lo oscuro de este nivel. No porque esa versión explique el ataque, no lo explica, no lo justifica, ni siquiera cambia el hecho central, pero sí muestra cómo, en cuanto el público quiso defender a Marianne o atacar a Valentina, empezó a buscar manchas alrededor de ella, como si encontrar algo turbio en su entorno pudiera volver menos grave que alguien la hubiera apuñalado. Este nivel no habla tanto de Valentina como culpable, sino de Internet, como máquina de lodo, una máquina que, cuando no puede negar la sangre, intenta ensuciar todo lo que está alrededor. Nivel 5. Otro rumor que empezó a circular alrededor del caso señalaba al entorno del exnovio de Marianne. Según publicaciones en redes, el padre de él habría sido acusado de cometer fraudes relacionados con una escuela de leyes. Y otra vez, esto no cambia el ataque, no lo borra, no lo justifica y tampoco convierte automáticamente a nadie en culpable de algo que no esté probado. Pero sí ayuda a entender por qué tanta gente empezó a ver el caso como algo más grande que un pleito de pareja, porque alrededor de esta historia comenzaron a aparecer palabras como dinero, contactos, familias influyentes, acuerdos y privilegio. Y cuando un caso grave termina con una salida legal que mucha gente no entiende, el público empieza a sospechar de todo. Sospecha de las familias, de los abogados, de las conexiones y hasta del apellido del perro si sale en una story. Este nivel es oscuro porque muestra cómo el caso dejó de ser solamente Marianne contra Valentina, se convirtió en una historia donde todos parecían tener algo detrás, la agresora, la víctima, el exnovio y los adultos alrededor. Y aunque muchas de estas versiones deben tomarse con cuidado, sí revelan algo importante. Cuando la justicia no se entiende con claridad, el Internet llena los huecos con teorías. Algunas pueden tener base, otras pueden ser puro lodo, pero todas alimentan la misma sensación que, en esta historia, no solo hubo celos, también pudo haber privilegio moviendo las piezas desde la sombra. Nivel 6. Uno de los puntos más incómodos del caso es la supuesta cercanía entre Valentina y Marianne, porque para muchas personas esto no fue simplemente la ex contra la nueva novia. La versión más repetida en redes es que Valentina no era una desconocida, sino alguien que se movía cerca de Marianne, alguien que podía haber parecido una amiga mientras terminaba involucrada con su exnovio. Y aquí la historia se vuelve más venenosa, porque una traición duele, pero una traición de alguien que te sostenía, te sonreía, que estaba cerca, que quizá conocía tu relación y tus puntos débiles, puede sentirse como una humillación mucho más profunda. Eso no convierte a Marianne en víctima de lo que hizo después, pero sí ayuda a entender por qué el caso explotó emocionalmente. El problema es que entender no significa justificar. Valentina pudo haber actuado mal, pudo haber sido imprudente, pudo haber entrado en una relación donde había heridas abiertas, pero nada de eso le quitaba su derecho a seguir viva ni convertía a Marianne en juez, verdugo y víctima al mismo tiempo. Este nivel es oscuro porque muestra algo que pasa mucho en historias de celos. Todos hablan de la otra, todos culpan a la mujer que llegó después, pero el hombre que estaba en medio casi siempre queda menos señalado, como si dos mujeres tuvieran que destruirse por alguien que al final también tuvo responsabilidad en el desastre emocional. Y quizá esa es una de las partes más tristes del caso, que antes del cuchillo ya había una guerra psicológica, una guerra de ego, de amor, de reemplazo, de yo estaba primero y ahora está conmigo. Pero una cosa es perder una relación, otra muy distinta es perder el control hasta intentar destruir a la persona que ocupó tu lugar. Nivel 7. Después del ataque vino una de las partes más extrañas del caso, el perdón. Valentina terminó aceptando un acuerdo que permitió que Marianne saliera en libertad. Y ahí Internet volvió a explotar, porque para algunos eso fue un gesto de madurez, de paz, de cerrar una etapa horrible, pero para otros fue algo difícil de entender. ¿Cómo perdonas a alguien que casi te mata? Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más incómodo, porque el perdón puede ser espiritual, emocional o personal, pero eso no significa que el daño desaparezca. Perdonar no borra las heridas, no borra el hospital, no borra el miedo, no borra el cuchillo y, mucho menos, convierte automáticamente a Marianne en inocente. Pero también hay que decir algo.
Valentina estaba en una posición imposible. Si no perdonaba, algunos la iban a llamar cruel. Si perdonaba, otros iban a decir que todo fue show, presión o conveniencia. Hiciera lo que hiciera, Internet ya tenía lista la piedra. Este nivel habla mal de todos, de Marianne porque salió beneficiada de un perdón después de una agresión brutal, de Valentina porque su decisión dejó muchas dudas en el público y de la audiencia porque convirtió un proceso doloroso en otro capítulo para opinar desde el sillón. Al final, el perdón no cerró el caso, solo abrió otra pregunta. ¿Esto fue justicia, compasión o simplemente otra forma de que una historia terrible se acomodara para seguir siendo consumida en redes? Nivel 8. Y en el fondo del iceberg está lo que ningún rumor, ninguna teoría y ninguna versión puede tapar: las puñaladas. Porque puedes hablar del exnovio, de la supuesta traición, de la amiga que no era tan amiga, de las familias señaladas, del privilegio, del perdón, de los acuerdos y de todo lo que Internet fue agregando alrededor del caso. Puedes discutir si Valentina actuó mal, si Marianne estaba colapsada, si el entorno era tóxico o si había una presión emocional acumulada, pero cuando quitas todo ese ruido queda una imagen brutal. Marianne llegó hasta Valentina y la atacó con un cuchillo. Ese es el punto donde el drama deja de ser drama. Ya no estamos hablando de indirectas en Instagram, ni de celos adolescentes, ni de mensajes borrados, ni de canciones dedicadas, ni de frases como "me hicieron daño". Estamos hablando de una agresión física que pudo terminar en muerte de una joven gravemente herida, de una escena donde el enojo dejó de ser una emoción y se convirtió en violencia real. Y eso es lo que vuelve este nivel tan perturbador, porque hasta antes de este punto todavía hay espacio para el debate. Uno puede preguntarse quién mintió, quién traicionó, quién manipuló, quién jugó con los sentimientos de quién, pero frente a un cuchillo el debate cambia. Ahí ya no importa quién tenía más razón en una discusión sentimental, ahí importa quién cruzó una línea que no se puede cruzar. Porque sí, tal vez Marianne estaba destruida, tal vez sentía que la habían traicionado, tal vez se sentía humillada, reemplazada, burlada, abandonada. Tal vez Valentina tomó decisiones cuestionables, tal vez había una historia previa mucho más sucia de lo que se contó al principio, tal vez todos tenían algo que ocultar, pero nada de eso importa cuando alguien toma un arma. Ese límite que mucha gente en redes parece olvidar cuando intenta justificar lo injustificable. El dolor emocional puede explicar una reacción, pero no convierte una agresión brutal en una consecuencia inevitable. Estar roto no te da permiso de romper a otra persona. Que te hayan lastimado no te convierte automáticamente en víctima de todo lo que haces después. Y ahí está la parte más oscura del caso. Marianne pudo haber tenido 1000 motivos para sentirse herida, pero en el momento en el que atacó a Valentina, dejó de ser solamente una joven dolida, se convirtió en la persona que pudo haberle quitado la vida a otra. Este nivel también incomoda porque obliga a mirar a Valentina de otra manera, no como personaje de redes, no como la nueva novia, no como la amiga falsa, no como una figura que el internet quería investigar, ensuciar o cancelar, sino como una persona que terminó en una situación límite con heridas reales, dolor real y miedo real. Porque detrás de los edits, de los lives, de las teorías y de los comentarios hubo una escena que no tenía nada de entretenimiento. Hubo sangre, hubo pánico, hubo una familia recibiendo la noticia de que su hija podía no sobrevivir, hubo médicos intentando salvar una vida, hubo un caso que pudo haber pasado de tendencia viral a nota de feminicidio en cuestión de minutos. Por eso, este es el fondo del iceberg. No porque sea el dato más polémico, sino porque es el más irreversible. Todo lo demás puede discutirse: las amistades, los rumores, los acuerdos, las familias, los exnovios, los bandos, pero las heridas no se discuten igual. Las heridas se quedan y, aunque después venga el perdón, aunque después vengan entrevistas, seguidores, disculpas o nuevas versiones, el cuerpo recuerda lo que Internet quiere convertir en chisme. Al final, este caso no se volvió oscuro por una relación rota, se volvió oscuro porque alguien convirtió su dolor en violencia. Y cuando eso pasa, ya no estamos frente a una telenovela criminal, estamos frente al horror. Las palabras clave para saber que llegaron al final del vídeo van a ser Team Marianne o Team Valentina. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroy. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.